Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bueno, ustedes saben de que vienen aconteciendo hechos bastante preocupantes en la Argentina. Cada día que pasa realmente con una nueva novedad, a veces bastante desagradable, por los vaivenes que va teniendo justamente la República Argentina en estos últimos días, con realmente bastante contradicciones dentro del propio ámbito político nacional. Lo llamativo, entre otras tantas cosas que venimos viviendo, es lo que define en las últimas horas la justicia británica, que de alguna manera está ordenando al país a revelar los activos para hacer efectivo un fallo por los cupones del PBI. Este es uno de los tantos temas que está preocupando bastante a la Argentina, al margen de todos los bolonquis que tenemos. Por eso lo hemos convocado a un periodista político, un analista realmente de la realidad de lo que pasa en nuestra patria. Se trata justamente de el señor Mariano Barrio, que ya lo tenemos en línea directa aquí con nosotros en Galáctica Internacional. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto saludarte, bienvenido a nuestra señal. ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Mariano, un gustazo. Bueno, a ver, muchas inquietudes que está teniendo la Argentina, me imagino que a vos como a muchos de nosotros nos está preocupando cada día un poquito más porque estamos notando muchas contradicciones dentro del propio Ejecutivo Nacional, y hay temas realmente que son tremendamente preocupantes en materia económica, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, hoy por hoy se está discutiendo todo lo que va a ser la sesión supuestamente para el jueves, Sí. que va a tener el Congreso, en donde la Cámara de Diputados va a votar este proyecto de reforma laboral. Lo más probable es que se termine votando un proyecto modificado respecto del Senado en lo que hace a las licencias por enfermedad. Uh-huh. Ahí hay una discusión en este momento, todavía no está saldada, acerca de cómo va a tener que ser esa reforma. Aparentemente por ahora gana la publicidad, la postura de reformar el proyecto para que vuelva al Senado. Uh-huh. Y cuando vuelva al Senado tendrá que ser ratificado por el Senado y entonces ya ahí se convertirá en ley. Hay algunas propuestas como la de Julián de Diego, el abogado que fue uno de los redactores del presupuesto, de que se vuelva al pago del 100% del salario durante la licencia de enfermedad, pero que no sea remunerativo. Es decir, que a vos te van a pagar el 100% del día de trabajo durante lo que dure la enfermedad o la lesión o el accidente que vos hayas tenido. Uh-huh. O sea, en la mano vas a ganar el 100%, pero no vas a cobrar las cargas patronales o lo que es digamos, el aspecto remunerativo del salario, ¿no? Cargas sociales y cargas patronales. Sí, las cargas, digamos, a las obras sociales se seguirían pagando, según esta propuesta. Pero bueno, hay algunos que proponen volver a lo anterior y todavía no está claro cómo va a ser el proyecto que se va a poner en consideración el jueves que viene. Claro. Y después, sobre el otro no hay sorpresa, siguen todos los puntos que ya estaban vigentes. Ahí también el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, es el otro punto polémico que va tomando algún tipo de definición porque dicen que va a funcionar solamente para las empresas que aporten. Es decir, cada empresa va a tener que tener su propio fondo. No es un fondo colectivo, un fondo solidario en donde se constituyen los aportes de todas las empresas del país y con ese aporte se pagan los despidos de cada empresa, sino que cada empresa va a tener su propio fondo de capitalización, ¿no? Sí. Y solamente van a poder despedir una vez que acumulen la cantidad de dinero suficiente para despedir a los empleados. Y va a regir en un primer momento solamente para los nuevos empleados y no para los empleados con 20 años de antigüedad o con 5 años de antigüedad. Los empleados anteriores a la ley no van a entrar en el régimen del FAL, sino que van a ser los empleados nuevos, ¿no? Y una vez que se acumulen los fondos. ¿Vos crees que esto está, digamos, acordado ya con
la gente de la CGT tradicional o hay realmente algún tipo de resquemor teniendo en cuenta estos cambios que, bueno, están haciendo en las últimas horas como para tratar de ajustar esta cuestión y también teniendo en cuenta, Mariano, lo que está pasando con las pymes y con muchas empresas en la Argentina? Tenemos casi un promedio de 30 empresas que cierran por día. Eso realmente ha generado un desbarajuste en materia laboral impresionante en el país como nunca se había visto históricamente, ¿no? Claro, bueno, justamente ninguna de las pymes que yo he consultado, exactamente ninguna, y te digo que hablo con muchas Ajá. pymes de las cámaras pymes, Sí, la gran industria es otra cosa, la Unión Industrial tomó una postura muy favorable al proyecto de reforma, pero las claro. pymes dicen, este proyecto no nos sirve a nadie Ahí está la porque cosa, claro. a nadie a nadie le Le sirve. benefician de alguna eh, manera, ¿no? Claro, a nadie le sirve que le abaraten los costos laborales si lo que no hay es demanda, ¿no? Ahí está, claro. Si no hay Es otro demanda gran de tema. nuestros productos, Ujú. si no tenemos nadie No hay que consumo, claro, el consumo ha bajado vende. tanto que eso realmente ha repercutido de una manera impresionante, ¿no? En las ventas, en la continuidad de la cadena, digamos, de productividad. Y claro, sí, si vos no tenés consumo no puedes vender, Claro. aunque el empleado no pague cargas sociales, ¿no? Es decir, no hay un beneficio. El beneficio sería que haya una, digamos, una reactivación, una política industrial que contemple la pata de la reactivación Ajá. y que pueda, digamos, sostenerse los negocios de las empresas y ahí sí, bueno, después las mejoras laborales van a surtir su efecto. Pero hoy las empresas piden más bajas de impuestos, por ejemplo, más bajas de, digamos, de los costos del financiamiento, Claro. es decir, mayor Básicamente está por ahí el financiamiento. problema, ¿no? El tema del impuesto al cheque, el tema de la gran cantidad de impuestos de las distintas provincias que, bueno, eso conforman un cuello de botella tremendo en la comercialización de los productos, ¿no? Exacto, pero acá hay una bala de plata que podría utilizar el gobierno, pero no la va a utilizar, que es hacer una reforma tributaria de verdad, Claro. donde empiecen a pagar aquellos sectores que hoy no pagan y están exentos de pagar impuestos, como por ejemplo el caso de Tierra del Fuego, y con Ajá. eso, con ese, digamos, con ese ingreso agregado al presupuesto, que podrían ser hasta 14.000 millones de dólares. ¿Vos creés que compensaría un poco esta faltante que hay No, en otro lo que sector? digo es que digamos, A ver. esa recaudación Sí. adicional Ujú. podría utilizarse para recomponer los salarios Ajá. de los sectores más castigados, Claro. para recomponer las jubilaciones, Ujú. y entonces, incluso para bajar las retenciones, todo eso haría que se vuelva a reactivar la economía, Sí. ¿no? Ujú. Porque si vos le aumentás el salario o el haber jubilatorio a los jubilados, el salario a los trabajadores, eh, y generás facilidades a las pymes, bueno, ahí sí cambia un Claro. poco el panorama porque Se podrías empezaría a mover, claro. reactivar el consumo, ¿no? Claro. Reactivar la construcción, por ejemplo. Sí. Eso es muy importante para el consumo porque cuando vos reactivás la construcción y además con lo necesario que es mejorar las rutas y sostener y mantener toda la infraestructura nacional, eso genera, bueno, un derrame de, digamos, de recursos en cadena que cuando se hace una obra, bueno, esa obra requiere de, digamos, de insumos, esos insumos los proveen las pymes empiezan a recibir dinero, los empleados empiezan a cobrar mejor, Y se empieza a mover el mercado otra vez, lógico. Ahora, empiezan ¿por qué crees vos que se da esta cuestión del estancamiento, de la falta de decisión de parte del gobierno de seguir demorando esta cuestión? ¿No? Porque ellos lo plantearon en la campaña, inicialmente se dijo que se iba a tomar una decisión bastante profunda, justamente en el recorte impositivo que afectaba justamente la productividad en el país, y sin embargo, muchos justamente de los integrantes de distintas pymes dicen de que eso no se ha conformado y que realmente le ha generado un mayor drama del que ya venían arrastrando desde hace muchos años, ¿no? No se han bajado los impuestos que determinan una mayor producción, se han bajado impuestos que primero que ya habían sido generados por un gobierno nefasto como el de Alberto Fernández, el Claro, impuesto país, por sí, ejemplo, y ese se eliminó. Pero bueno, eso es, digamos, ya era un impuesto que era demasiado regresivo, pero por ejemplo, no se eliminó
el impuesto al cheque, no se redujo el impuesto a las ganancias, no se redujo el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, no se bajaron cargas aduaneras, sí se bajaron impuestos a la importación, por ejemplo. Claro, ahora los importadores no tienen impuestos, pero ¿eso a quién beneficia? A las empresas de otros países, porque vos estás dándole facilidades a empresas de China, de Taiwán, de Bangladesh, que tienen menores costos para importar en Argentina. Ahora hay una digamos, importación indiscriminada también que afecta a muchas pymes, que es lo que también están planteando muchos empresarios que realmente no cuentan con la materia adecuada, con los costos elevadísimos y la tremenda presión impositiva realmente le está causando un tremendo drama, ¿no? Por eso también lo que estamos planteando de la gran cantidad de cierre de empresas, de pymes que hay permanentemente, es una locura, ¿no? Sí, claro, por eso yo digo que hay una bala de plata, hay una salida, y la salida es eliminar los privilegios en serio de la casta, ¿no? Los privilegios que realmente tiene la casta de verdad. Clarísimo. Que son los privilegios impositivos de muchos sectores. Yo hablo de Tierra del Fuego, pero podés hablar de la economía del conocimiento, o sea, los sectores como, por ejemplo, Mercado Libre, que tiene exenciones de $100 millones al año de ganancias. Podés hablar de los jueces que tienen exenciones de $1.500 millones al año porque no pagan ganancias. La minería, los directores de empresas que no pagan ganancias o algunos sectores que no pagan bienes personales y que son grandes contribuyentes que están exentos. Bueno, hay unos 50 sectores que se pueden revisar y de esos hay una estimación que es que la mitad de los sectores podrían empezar a progresivamente volver a pagar impuestos. Con esta reforma impositiva se podrían bajar impuestos a los que realmente producen y se podrían dar mejoras salariales a sectores estratégicos. Ahora, llevamos casi más de 2 años de gobierno y se habla mucho, pero no se ha concretado en algún aspecto esta cuestión como para reactivar la productividad justamente de las pymes, ¿no? Que es lo que están haciendo referencia en muchos pequeños empresarios que dicen que ya no da más. Claro, concretar esto requiere verdaderamente de luchar contra los privilegios. Y este es un gobierno que lo estamos viendo, es un gobierno compuesto de personas y personajes totalmente acostumbrados a los privilegios, ¿no? Lo veíamos con el contrato que fue firmado por la Cancillería con... Hablamos hace un rato, una vergüenza, ¿no? Realmente el propio Sturzenegger, que seguramente planteó en el comienzo justamente de este gobierno hacer una reestructuración y modificación involucrado en un hecho con su propia esposa, ¿no? O sea que ahí tenés un tema muy delicado. El hombre que recorta los fondos, el funcionario que te dice que el que se lesiona jugando al fútbol el fin de semana y no va a trabajar va a tener 50% menos de salarios, después va y le hace un contrato a un instituto que es muy prestigioso en la enseñanza del inglés. Pero la directora ejecutiva es su propia esposa, es su mujer. Todos estos privilegios que decían que ellos venían a combatir, en realidad son los que ellos enarbolan, son los que ellos usufructúan y entonces así no se puede salir adelante, ¿no? Sin voluntad política para poder erradicar en serio los privilegios y además los privilegios de la gente que realmente mueve la aguja de la economía, porque hay sectores a los que se termina perjudicando que no mueven la aguja de la economía, ¿no? Entonces esto es lo que no comprende el gobierno. No es que no lo comprenda, no lo va a hacer porque es un gobierno conformado por la casta, por una casta que prácticamente es lo mismo que la casta del gobierno anterior. Es decir, este es un populismo de derecha, mientras que lo anterior era un populismo de izquierda. O sea, los populismos son los gobiernos que con un discurso popular siempre tienen o señalan un enemigo externo, que es el enemigo del pueblo. Ellos se arrogan ser los defensores del pueblo. Los grandes paladines, pero en el fondo hacen todo lo contrario, ¿no? Y claro, señalan siempre a los enemigos, a los periodistas ensobrados, a los empresarios, a los
digamos, a las econochantas. Claro, pero no hablan de los que ellos ensobran directamente, porque No, también ahí está el otro tema, ¿no? Y cómo se van transformando de manera camaleónica, con una visión de un día de una manera y al otro la cambian totalmente, ¿no? Lo estamos viendo exactamente. realmente algunos Además colegas que, que dan vergüenza, dan pánico escucharlo, porque decir, bueno, este tipo, eso se hace, ¿no? Porque hoy me dice una cosa y a los 2 días cambia totalmente de posición. claro, exactamente. Y eso es verdaderamente enojoso, y después te salen con que van a reducir los salarios al 50%, como si la culpa del atraso en la economía la tuvieran las personas que se Claro, la enferman gente. de cáncer o de gripe y no pueden ir a trabajar. Claro. Hay abusos en los sectores empresariales, en los trabajadores. Algunos trabajadores se han abusado porque usan las licencias por enfermedad, pero sobre todo también en el Estado. En el Y sí, Estado esto pasa muchísimo. claro. Entonces, con una licencia faltan un mes, faltan un año, pero en ese caso, si vos sos empresario y vos ves que tu empleado está faltando más de la cuenta, le mandas un médico, ¿no? Claro. Le mandas un médico y el médico, un médico tuyo, de tu confianza, el médico de la empresa, que haga un certificado y que pueda constatar qué enfermedad Es tiene. distinta la cosa y hay manera de controlarlo, pero desde el Estado, la dirigencia política esto lo ha utilizado como para sacar provecho de la situación, ¿no? O sea, armar Claro, todas sus campañas y después vos los escuchás que te dicen, no, este mes le vamos a dar, no sé, 10.000 pesos de aumento a los jubilados cuando hace, no sé, 3 años que viene con el bono de 70.000 pesos, la misma cifra. Hay que preguntarle a ellos si viven con una diferencia de 70.000 pesos con una jubilación miserable, ¿no? De 250 a 400.000 pesos promedio. por Entonces, eso, ese es el doble discurso que uno no termina de entender, Mariano. O sea, ¿por dónde pasa la sensatez y la honorabilidad que tiene la dirigencia política y los funcionarios en estos tiempos, no? sensatez no hay, no No hubo en el existe. kirchnerismo y Claro. tampoco hay Menos ahora, parece. con el mileísmo. Ujú. Y yo, si vos me preguntás, muy interesante tu pregunta, hablar de la sensatez y el sentido Claro. común. Yo siempre hablo de una hoja de ruta, ¿no? A ver. Primer paso, primera escala, eliminar los privilegios impositivos, recuperar 14.000 millones de dólares para el Sí. fisco y con eso recomponer a los sectores postergados que hoy no pueden consumir, no pueden salir a la calle a comprar sus Claro, para remedios nada. o sus Y alimentos. sí. En segundo lugar, un plan de emergencia humanitaria en donde vos a todos los sectores que están en la calle pidiendo beneficiarios de planes sociales o gente que no trabaja y estudia, le hagas un plan de un año de recapacitación técnica en Ahí oficios, está. ¿Qué capacitación es lo que laboral. dijo en un principio que iba a ser Petovelo, pero no lo vemos, ¿no? O sea, desde capital humano No, se para tendría que haber nada. implementado otro tipo de acción. O sea, lo que Exacto. se ve es una deshumanización del ser humano, ¿no? Lamentablemente, o sea, mucho bla, bla, bla. Hemos hablado en algún momento con ella y con otros funcionarios y planteaban una cosa que luego de 2 años y medio vemos que eso no se ha mejorado. O sea, mejoran sí la parte edilicia donde ellos están, ¿no? Donde ellos cumplen supuestamente sus funciones para estar Hacen mejor, todo pero lo darle, contrario. claro, darle un beneficio a la sociedad, a la gente, que es lo que está esperando, no vemos que se concrete eso, ¿no? No solamente eso, sino hacen todo lo contrario, porque, por ejemplo, triplicaron el valor de las asignaciones Sí, universales va. por hijo sin darle ningún tipo Reeducación, de claro, reeducación o de recapacitación es así. laboral a las personas que tienen beneficios sociales, ¿no? El plan también Volver al Trabajo es un plan netamente, digamos, prebendario, que solamente otorga un ingreso, pero no da a cambio ningún beneficio. Y acá necesitamos volver a una suerte de servicio. ¿Te acordás de lo que era el servicio militar? Pero Claro. sin que sea militar, que sea un servicio social Y sí. obligatorio, Ujú. en donde cada ciudadano a partir de los 18 años tenga que aprender un oficio, si es que no está encaminado en el trabajo o en el estudio, tenga que aprender un oficio vinculado a la demanda Claro. que habrá en el país sobre las distintas cadenas de Y valor. sí, preparar a la gente, ¿no? Sacarla de la calle, paveando, tomando birra en una esquina o haciendo, Exacto. viste, la ejemplificación de una mascota con el estilo Teirán, ¿no? O sea, esto vergonzoso, decadente, que tomamos todo lo malo de afuera, nada productivo para nosotros, para el crecimiento del país y de la gente, de nuestra sociedad, ¿no? Claro, entonces vos, por un lado, recuperás recursos con una eliminación de los privilegios impositivos de todos los sectores. Y no digo ensañarse con ninguno, sino hacer una reforma muy seria, hablando incluso con todos y, digamos,
volviendo a un sistema tributario sensato, lógico, y después darle facilidades impositivas y crediticias a las pymes para que se puedan reactivar y diseñar estratégicamente un plan de desarrollo sobre la base de los grandes motores de la economía que tiene la Argentina, como la minería, el petróleo, la economía del conocimiento, el turismo, el factor agropecuario, el sector agropecuario que puede tener una cadena de valor estratégica, que podemos fabricar alimentos para 400 millones de personas, pero eso requiere de que haya un sistema tributario sensato y lógico y que haya consumo interno y también consumo externo. Entonces, hay que arrancar por un lado. Cuando haya consumo interno, cuando haya reactivación de la economía, cuando haya más inversión y con eso más trabajo y con el trabajo más gente que paga impuestos y haya una mejor recaudación, se va a poder blanquear la economía y ahí reactivarse en serio con un gran blanqueo de la economía. Los empresarios no quieren vivir en negro, quieren vivir en regla, pero lógico, no pueden con estos impuestos y con esta falta de... No lo dejan. No lo dejan, claro. Si vos le das consumo y le das facilidad... No dejan a la gente a que pueda adaptarse a la reactualización de las cosas como deberían serlo. Exactamente. Hay 3 o 4 patas de un plan económico que no lo inventé yo, sino que es lo que se hizo en el mundo con el plan Marshall o con el New Deal en Estados Unidos, que es reactivación sobre la base de la economía real. Algo concreto, real, que se puede concretar, digamos, haciendo un esfuerzo también de los propios sectores del Estado Nacional. Ahora, hay un tema, por último, Mariano, te pregunto, y te agradezco la atención y la amabilidad que tenés. La justicia británica ordenó justamente a la Argentina revelar activos para hacer efectivo este fallo por los cupones del PBI. ¿Eso cómo puede repercutir a lo largo de este año y en lo que le resta al gobierno de Javier Gerardo Milei? Porque él aparentemente da a entender que está todo bárbaro, pero en el fondo hay un montón de presión de todos lados, inclusive de los propios fondos especulativos, de los fondos buitres, que pueden generar un grave daño a la Argentina, ¿no? ¿Qué nos depara este 2026 y este resto del mandato que le queda a Milei si no toma conciencia de esta problemática de fondo que tiene con respecto al tema económico complejo que tiene la Argentina? Bueno, yo esta noticia que vos me comentás, la verdad es que no la tenía en el radar, pero abuelo de pájaro te contesto. El gobierno de Milei en algo, digamos, es más o menos fuerte, para bien y para mal, pero es más o menos fuerte en lo que es el aspecto financiero de la economía. Claro, porque hay una, digamos, sentencia que obliga a la Argentina a pagar 1.330 millones de euros a los tenedores de bonos del cupón PBI. O sea, eso ya está como definido. ¿Cómo se va a parar el gobierno actual de Javier Gerardo Milei ante esa situación, no? Bueno, a eso iba. Yo creo que los fondos van a salir de algún lado, algún fondo, alguna fuente de recursos se van a conseguir, porque tengamos en cuenta que Milei tiene una fuertísima alianza con Estados Unidos, que, digamos, siempre en estos puntos ya lo hemos visto, ¿no? Apelan a los salvatajes. Claro, tal vez como viene, viste, de vieja data. Esto fue un compromiso que se tomó durante la gestión presidencial todavía de Cristina Kirchner, cuando Axel Kicillof se desempeñaba como su ministro de Economía, ¿no? Y fíjate cómo fueron pateando las cosas, no clarificaron la situación, y hoy estamos ante también ese serio problema, producto, no generado por el actual gobierno, pero que viene de arrastre de muchos años atrás también, ¿no? Sí, bueno, por eso te digo, yo creo que en estos temas, tanto Milei como Caputo y sus allegados son expertos en finanzas, no en economía real, no en producción, pero sí en finanzas, y tienen los contactos suficientes y tienen el resto suficiente como para poder moverse. Pero no estoy interiorizado porque es una cosa muy reciente, y la verdad es no te podría contestar seriamente sobre eso. Bien. O sea que todavía podemos tener un poco de esperanza para lo que resta de estos 2 años del mandato de Milei, como para que se reacomode la cosa y que probablemente pueda fluir la economía y la industrialización del país si toman conciencia de la realidad que se está viviendo, ¿no? Tengo muchas dudas que tomen conciencia de que esto, digamos, va por el lado que nosotros decimos que va, porque ellos definitivamente no tienen esa visión. Creo que, digamos,
le doy un crédito al gobierno de Milei en cuanto a lo financiero. Ajá. Siempre van a tener un lugar más de donde financiarse, porque recursos, contactos y, digamos, recursos cognitivos tienen sobre el asunto, Sí. van a colocar deuda, harán lo que sea necesario para financiarse, y en ese punto la economía está sólida. No está sólida en la economía real, Claro. y la economía se está cayendo en la recaudación. Venimos de 7 meses de caída de recaudación, una capacidad instalada del 54%, que es prácticamente la mitad del aparato productivo paralizado. Tenemos una disminución del salario real del 2,5% cayendo todos los meses. Entonces, eso es la economía real. En eso no van a acertar, no tengo ninguna esperanza de que acierten, porque han demostrado ser lo suficientemente perseverantes en el error como para darse cuenta de que tienen que cambiar el rumbo de la economía. Ellos están convencidos, tienen una convicción absoluta de que lo importante es la macroeconomía, y cuando la macroeconomía está en orden, entonces la micro empieza a reaccionar. Pero claro, en todo eso no se está viendo, lamentablemente no se está viendo. Y aparte es lo que yo te planteaba, hay una orden de la Corte Británica que exige revelar a la Argentina los contratos, por ejemplo, con las petroleras internacionales, las empresas de energía, las cuentas bancarias en el exterior, para considerarlos plausibles de embargo. Ahí la Argentina otra vez está corriendo un grave riesgo, más el tema de lo que se llevó afuera, ¿no es cierto? Los lingotes de oro que salieron de la República Argentina, que no se sabe concretamente dónde están, lo más probable es que los fondos buitres terminen en cualquier momento haciéndose de eso, ¿no? O embargando eso. Y realmente no se dice nada. En la Argentina no se habla, distraen a la gente con pavadas, con Bad Bunny, con los Tirán, con pito, con flauta, pero, viste, la realidad no la plantean, ¿no? Inclusive hasta nuestros propios colegas. Muy aventurado pensar o decir lo que va a pasar, pero sin duda hay muy poca transparencia en el manejo del oro que se puede del país. Ninguna transparencia, claro. Como nadie sabe dónde está, no te podría decir si esto lo van a tomar los fondos buitres o si va a ser embargado en algún momento. Podría ser, no sé, es una posibilidad remota. Yo no lo sé porque no hay manera de saber hasta ahora ciencia cierta. La justicia ha conminado al gobierno a decir qué pasó con el oro, y todavía no hay ninguna respuesta por parte del gobierno. Pero sí, hay temas que hay que mejorar sin duda, hay temas que nos inquietan, y creo que lo principal y lo más, digamos, concreto como desafío de Javier Milei va a ser afrontar esta crisis social que pareciera que se avecina con la parálisis de la economía. Si este año no reactiva la economía, ya creo que digamos, el aparato productivo va a empezar a hacerse sentir un poco más, y los sectores medios y bajos, que siempre son los que reaccionan ante este tipo de crisis, van a reaccionar un poco más fuerte, ¿no? Ya lo vemos todos los miércoles y con la votación de la reforma laboral, y creo que eso es un problema político que tiene que afrontar Milei en el futuro cercano. Te mando un gran abrazo, Mariano, muy gentil, y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias. Abrazo grande, hasta luego. Muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban a Mariano Barrio, periodista, analista político, realmente con quien estábamos haciendo esta evaluación bastante preocupante, ¿no? Lo que está generando alarma en este prácticamente inicio de la etapa supuestamente de los comienzos de la reactivación comercial, que habitualmente sucede fines de febrero, marzo de cada año, ¿no? ¿Qué es lo que va a deparar la Argentina en este 2026? Sigue siendo una gran incógnita. Volvemos en cualquier momento con más información aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Auténtico periodismo pluralista y de vanguardia como debe ser.